noche. Corre hacia Dios, corre hacia la cruz. Y vamos a entrar hoy a la palabra de Dios sobre un tema que es cuando algo está muriendo. Cuando algo se está muriendo. Hay un término arameo que el Señor expresó que se llama Talita Kumi. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pues hoy vamos a aprender arameo. Talita Kumi. Y Talita Kumi lo que quiere decir es: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Talita Kumi. Son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor en uno de los momentos que vamos a analizar hoy, importantísimos de su ministerio, pero son palabras universales que hasta el día de hoy tienen efecto. Y yo quiero que usted busque en su Biblia San Marcos 5, 21, por favor. San Marcos 5, 21. Y leo para ustedes. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó a la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Paso al verso 31, el Señor dice: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sana. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirles al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Jesús. Al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga, y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir, y tomando al padre y la madre y a los que la acompañaban, entró a donde estaba la niña y la tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó a que dieran a comer a la niña. Quisiera que entremos en este contexto de esta historia, porque Jesús viene cruzando el mar de Galilea. Lo que lo antecede, Jesús había pasado a una provincia de Israel que se llamaba Decápolis, a un lugar Gadara, donde había un endemoniado terrible, que es el famoso endemoniado gadareno. Y Jesús había tenido una guerra espiritual fuertísimo. Ese endemoniado, según la narración bíblica, no hay un endemoniado más fuerte, más poderoso y más temible que él. Lo tenían completamente al otro lado de la ciudad y lo tenían encadenado en un cementerio. Tenía una legión y era violento y era fuerte y era destructivo. Y Jesús había llegado a este lugar y habían pasado cosas importantísimas. El endemoniado quedó totalmente libre. El endemoniado se quería
unir al ministerio de Jesús y Jesús le dijo, no, ve y predica de lo que yo te he dicho. Jesús viene llegando y usted sabe que en esos tiempos era el tiempo de la mayor popularidad de Jesús. Jesús andaba rodeado de cientos de personas. Y cuando Jesús vuelve a Capernaum, vuelve pasando el mar de Galilea, se encuentra una gran multitud de personas esperándolo. Jesús era la sensación que había en ese tiempo, que todo el mundo quería estar cerca de ellos. Ustedes saben, iglesia, que si algo corre rápido son los chismes, ¿verdad? Entonces yo me imagino que los que vieron lo que pasó en Gadara salieron en sus botes corriendo a decir, vieran lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan a aquel loco que con cadenas que rompía, lo liberó y quedó hecho un santito? Entonces había una gran multitud, una enorme multitud de personas esperando a Jesús. Y Jesús llega, siempre se habla que mínimo podían haber en esas congregaciones de 2,000, 3,000 hombres. Póngale la esposa y si son mexicanos póngale 6 hijos. Como 10,000 personas esperando a Jesús. Amén, dicen los mexicanos, ¿verdad? A eso venimos, a llenar la tierra de su gloria. Pero pasa algo importantísimo en este episodio. Y es que cuando Jesús llega, le sale un hombre muy especial al encuentro. Un hombre llamado Jairo. Y yo quiero que nos detengamos un poquito quién era esto y cuál era el significado que tenía Jairo en ese contexto. Jairo era un hombre importantísimo y era uno de los principales de la sinagoga. O sea, era judío. Y quiero que entienda que al ser de la religión judía, eran todos los que estaban en contra de Jesús. Jairo, según explican teológicamente, es muy posible que era un saduceo o un fariseo, o sea, un hombre de un gran estudio, de gran renombre. Para llegar a ser una autoridad dentro de la sinagoga había que escalar mucho. Era, no sé, un puesto como ser el secretario general de las Naciones Unidas, algo que usted tiene que escalar mucho para llegar. Uno de los hombres más importantes y más influyentes para todo Palestina de lo que estaba sucediendo en ese momento. Este hombre tiene una investidura sacerdotal y era el momento donde todos los sacerdotes andaban detrás de Jesús viendo a ver cómo lo hacían caer. Jesús les desarmó el negocio a los sacerdotes, o sea, les echó a perder el negocio. ¿Sabe cuánto tenía Dios de no estar presente en una reunión en una sinagoga? ¿Alguien que me ayude? 400 años. ¿Quién dijo eso? Para darle una estrellita. Esa. 400 años tenía Dios de no comunicarse con el pueblo. Y sabe que los sacerdotes no se habían dado cuenta. A eso se le llama el silencio de Dios, que está en el último capítulo de Malaquías y el primero de Mateo. La Biblia lo divide en una hoja blanca que se llama la hoja de los 400 años. 400 años de silencio de Dios. Y eso nos lleva a pensar cómo no se dieron cuenta todos estos hombres que hacía 400 años Dios no les hablaba. ¿Sabe que hay iglesias que tienen 50, 60 años donde Dios no está? Y el pastor no se ha dado cuenta. O el sacerdote no se ha dado cuenta. O el líder no se ha dado cuenta. Porque cuando nosotros sustituimos la presencia de Dios por los rituales, no nos damos cuenta si Dios está o Dios se fue. Entonces podemos estar muy entretenidos en lo que estamos haciendo y Dios no está. Podemos estar haciendo grandes proyectos. Podemos estar haciendo grandes cosas. Podríamos estar haciendo conciertos
todos los fines de semana, podríamos estar haciendo fiestas, podríamos estar haciendo convivencias, y Dios no está. ¿Y sabe qué hacían los sacerdotes todos los sábados? Sacrificios a Dios, y a Dios no estaba. Se reunían, cantaban, entregaban sus ofrendas, y Dios no estaba. 400 años donde lo que había era una estructura religiosa, nada más. Pero ellos la seguían sosteniendo. Entonces usted iba a hacer los sacrificios y se había convertido todo eso en un mercado terrible. Habían modificado las leyes para hacer negocios. Jesús, recuerdan que entró al templo y agarró un látigo y dice cueva de ladrones, y agarró a todo el mundo a latigazo limpio al templo. Decía mi papá, que era peor que yo de duro. ¿Se imaginan cómo era? Decía, si Jesús entrara hoy a un templo con un látigo, haría lo mismo posiblemente. Llegaría a lugares donde se ha comercializado el cristianismo, donde se ha hecho un negocio con esto. ¿Por qué? Porque usted, para poder cubrir sus sacrificios, o sea, sus pecados, tenía que sacrificar cosas. Entonces le decía, usted tiene que traer el mejor cordero o la mejor paloma para el sacrificio. Pero ya cuando Dios no está, la gente toma control de lo que está haciendo. Entonces se vienen haciendo otras cosas. Entonces habían lo que se llamaban cambistas. Y eran unos mercaderes que entraban al templo y tenían jaulas llenas de palomas, de corderos, de chivos, de todo, en mal estado. Ya con la fecha de caducación. Palomas sin una pata, palomas sin alas, una paloma con un dictamen terminal médico, un cordero enfermo que había sido desechado. Entonces los cambistas revendían todo eso y le decían a la gente, en lugar de que se traiga lo que tiene en su casa, pues aquí se lo vendemos y lo sacrifica. Y es igual. Y es igual. Entonces la gente decía, pues qué buen negocio, ¿verdad? En lugar de agarrar una palomita sana, venir y comprar una baratísima por si la van a matar. Eso era lo que se encontró Jesús cuando llegó. Y yo creo que posiblemente eso es lo que se encontraría Jesús hoy si entra a muchas iglesias. Donde le sale alguien y dice, aquí tengo un aceite bendito. Este aceite hasta adelgazar lo hace. Este lo traje de Jerusalén. Aquí está el aceite de la santa unción, que si se lo pongo, hechicería, brujería, lleve pañuelitos ungidos, baratísimos, todo un comercio. Entonces cuando Jesús entra y comienza a predicar, primero Jesús no predica dentro de una sinagoga, sino que Jesús comienza a predicar en las calles. Y es que aparte de todo era bien aburrido ir a las sinagogas. Bueno, yo no fui, me contaron. Pero cuando uno lee, imagínense que se reunían y de pronto pasaba alguien y abría un libro, el libro de profeta Isaías o cualquier profeta, y comenzaba ese hombre a dar lectura y lectura y lectura a ese libro, y a veces duraba una hora leyendo. Y de pronto se paraba otro sabio y hacía una explicación profunda de eso, y después se paraba otro y hacía otra réplica. Cuando usted salía de una reunión de la sinagoga, usted no sabía ni de qué habían hablado. Era tan profundo el asunto que ni entendía nada. Pero Jesús está en la acera del frente, sin rituales, sin palomas, sin corderos, ni el rollo tenía. El rollo del libro, ¿verdad? Y Jesús comenzaba a explicar las verdades del reino de una forma que la entendía el niño y el adulto. Y andaba viendo como para el sol para dar explicaciones, y alguien le decía, Señor, ¿qué es la fe? La fe es como esta semillita de mostaza. Y comenzaba a contar anécdotas
parábolas, cuentos. Entonces la gente se maravillaba, decía, qué lindo que hables, todo se le entiende, estamos entendiendo lo que es el reino de Dios. ¿Sabe qué pasó con las sinagogas? Se vaciaron. Todo el mundo detrás de Jesús para que les enseñara, y se quedaron los grandes sacerdotes solos. Y al quedarse solos, también se les dañó el negocio de las palomas y de todo lo que habían hecho de la casa de Dios. Bueno, pues Jairo era uno de los principales. Entonces ellos, todo este cuerpo sacerdotal, odiaba a Jesús y andaban detrás de él, viendo a ver cómo lo hacían caer, viendo a ver cómo lo hacían quedar mal. Pero muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nosotros para que nosotros quebrantemos nuestra estructura. ¿Cuántos no estamos en los caminos de Dios porque era la última alternativa que teníamos? Porque si no buscaba de Dios, iba para el abismo. Porque no tendría familia, o porque no tendría trabajo, o porque no tendría salud. ¿Cuántos? Yo creo que la mayoría de nosotros, nuestra opción de buscar de Dios no fue la primera opción. Buscamos muchas cosas y al final tuvimos que llegar. Jairo tenía una hija agonizando, una niña de 12 años, y eso le tocó la fibra. Usted sabe que a nosotros, pues cuando uno dice, pues a mí hágame lo que sea, pero a un hijo no, ¿verdad? A mí oféndame, pero no me ofenda a mi hijo. Y cuando ya te tocan a un hijo, es como que te toquen la niña de los ojos. No aguantamos nada. Y Jairo llega sabiendo lo que él representaba, toda la estructura religiosa, donde un hombre que estaba cuestionado por la estructura religiosa, porque se decía que era el Hijo de Dios. O sea, para los religiosos era un blasfemo, era un mentiroso, era un corrupto. Pero las mismas circunstancias hacen que Jairo se arrime a Jesús. Y no solo se arrimó, sino que se le tiró a los pies, se postró. Y entendamos hasta dónde llega el sufrimiento de un hombre que, sabiendo lo que representaba y sabiendo lo que se decía y lo que se jugaba, porque si se daban cuenta en la sinagoga lo que él estaba haciendo, lo echaban. Y viene y se tira a los pies de Jesús, se acuesta a los pies de Jesús. Y dice que comienza a clamar, a rogar, a suplicar. Si es feo ver a una persona clamando y suplicando, pues más feo debe ser ver a un hombre de alto nivel social. No sé, imagínese usted ver a Donald Trump, que llegue acá y que entre y se tire ahí de panza. Yo sé que muchos desearían ver eso, ¿verdad? Y lo subirían a Facebook. Y ver que Donald Trump se tire llorando y que comience a suplicar. Bueno, pues algo así. Era uno de los caciques, de los más importantes, tirado frente a un payaso para ellos, frente a un mentiroso según ellos, frente a alguien que odiaba, y le pide al Señor: Señor, te pido por favor, ven a mi casa, ora por mi hija para que se sane. A él no le importó nada de lo que representaba. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, ya no nos importa nada de lo que fuimos. Ah, no, yo fui el mejor promedio en la escuela. No, yo fui el más rico de la familia. No, yo fui el más inteligente. Nada de eso cuenta, absolutamente nada, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Él llega y se tira, y el Señor, donde ve que es, lo levanta, habla con él y le dice: está bien, vamos para tu casa. Yo creo que Jairo sintió un alegronazo de esos que lo tengo, pero dice que era tanta la multitud. Imagínese usted caminando de
dentro de tanta gente que seguro el paso iba muy lento. Y yo me imagino Jairo tomando el tiempo. Y dice, aquí es apurándose, aquí es apurándose. Y Jairo va abriendo camino y Jesús con una paciencia, ¿verdad? Hasta que de pronto, ya Jairo viendo la hora, dice, ya se nos está yendo el tiempo, el Señor tiene que llegar, la niña está a punto de morir. Y de un momento a otro Jesús para toda la caravana y dice, ¿quién me ha tocado? Ay, qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta, como que se anda en la pulga, ¿verdad? Y esos lugares ahí donde anda un montón de gente caminando. ¿Quién me tocó? ¿Qué va a saber? Alguien, cualquiera se tropezó con usted. ¿Quién me ha tocado? Y dice que se detiene completamente, detiene la caravana y comienza a buscar entre todos quién me ha tocado. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos? Ay, Señor, qué salida las tuyas. ¿Cómo que quién te ha tocado? Si todo el mundo nos viene apretando acá, no podemos ni caminar. No, es que alguien me tocó. Imagínese a Jairo, el padre desesperado. Ay, Señor, no se pongan esos, siga. Caminemos, tengo prisa. Y el Señor, no, es que alguien me tocó. Ay, pero 3,000 personas empujando, ¿y quién me tocó? Hasta que aparece una mujer y dice que temblando de miedo se acerca al Señor y dice que temblando, asustada, le dijo, yo fui. ¿Sabe por qué temblaba la mujer? Porque según la ley de los judíos, una mujer que tuviera la menstruación o que tuviera flujo de sangre era inmunda. Y si una mujer tocaba a un hombre en ese estado, tenía que ser apedreada. Y esta mujer tenía 12 años de tener un flujo de sangre. Algunas mujeres no aguantan una semana, ¿verdad? Ahora, 12 años. Se había secado completamente físicamente. Era un cadáver andante. Usted sabe que al haber un flujo constante, la persona se va entrando en anemia. No sabemos cómo logra llegar ella ante Jesús. Dice, la mujer había gastado todo lo que tenía en doctores, todo lo que tenía en ver quién le ayudaba. Y esta mujer temblando, sabiendo, es que si yo lo toqué, y si se dan cuenta cómo ando, aquí mismo me apedrean. Vean, los israelitas son personas, el pueblo de Dios, y hay que honrarlos. Pero era un pueblo duro con la ley. Cuando alguien fallaba, ahí va la pedrada, ¿verdad? Y tenían montoncitos por todos lados donde andaban apedreando a medio mundo, ¿verdad? Si una mujer era infiel, va a pedrada. Y si el otro, era un pueblo con una ley sumamente dura. O sea, no era jugando, no era que decían, no, estaban deseando. Yo creo que más de uno andaba con las piedras en la bolsa. Y vamos a ver a quién sale hoy. ¿A quién agarramos hoy? Estoy agarrando un pulso. Pero la mujer, aún sabiendo eso, le dice, fui yo, Señor. Y dice que le cuenta su historia. Los que hemos estado en las charlas de parejas, ¿se acuerdan cuántas palabras tiene que sacar una mujer por día? 8,000 palabras. 8,000 palabras. Y los hombres 3,000. Por eso nos llevan 5,000 de diferencia. Y yo creo que esta mujer, por lo menos le habló de las 8,000 que tenía. Porque una mujer no cuenta que estoy enferma. No, le cuenta desde que nació y donde vivió y de la tía tal y esto y cómo conoció. Dice que le cuenta su historia. Y yo me la imagino ya sintiéndose sana, bien sentada, hable. Ay, Señor, y vieron una vez, un doctor me sacó un platal. El desgraciado ese, lo voy a demandar. Bueno, contándole todo. Y Jesús oyendo y Jairo tomando el tiempo.
Ay, Señor, esta mujer que se calle. Apurémonos, se está muriendo mi hija. Es que no es tiempo para... Ya la sanó, ya. Vaya, jalando. Dice una historia que había dos hombres orando, clamándole a Dios. Y había un hombre que le gritaba a Dios, decía: Señor, necesito $100 hoy, necesito $100 hoy. Señor, yo te suplico que me des los $100, voy a enloquecer si no los tengo. Y el otro estaba a la par orando: Señor, necesito $10,000 hoy. Necesito $10,000 hoy, Señor. No sé, pero gritaba más el de los 100: Señor, dame los $100. Entonces el que pidió los 10,000 sacó $100 y dice: toma y andate, déjame a Dios quedito para que hable conmigo. No me lo entretenga por $100. Yo me imagino que Jairo decía: ya la sanó, ya. Pero déjeme, ya son 45 minutos. Usted hable que hable de todo lo que le ha pasado en la vida. Ya es tanto el rato. Y estaban todavía en la conversación cuando de pronto aparecen criados de este hombre corriendo con la mala noticia y nada más le dicen a Jairo: Jairo, ya no moleste al maestro. Si le dice ya no moleste, era porque lo estaba molestando, ¿verdad? Déjelo en paz, ya no lo apresure. Tu hija murió. No hay nada que hacer. Qué terrible y qué desesperación. Y a lo mejor en la mente de una persona como Jairo podría pensar y decir: si esta mujer no se hubiera atravesado acá, el Señor llega. Ya estábamos a 15 minutos de la casa. Pero si esta mujer no se atraviesa y no pasa esto, llegamos a tiempo. Iglesia, Dios nunca llega tarde. Dios llega en el tiempo exacto. El problema es el nuestro. El problema es que nosotros queremos que las cosas sean en nuestro tiempo y nos cuesta esperar. Y nos cuesta mucho esperar. Decía mi hermano una frase, siempre me acuerdo, y dice: tenga paciencia cuando le pida algo a Dios y no le conteste. Yo no sé cuántos le han pedido algo a Dios que nunca respondió. Ese silencio de Dios que uno dice: Señor, últimamente dígame que no, pero dígame algo. No me deje hablando solo. Y decía mi hermano, dice: Dios es como un niño chiquito. Cuando no lo escuchas es que algo está haciendo. Las mamás, ¿verdad?, que tienen niños pequeñitos que dicen al rato estar: ¿qué se habrá hecho que no lo escucho? Y corra. Algo está haciendo. En ese silencio de Dios, Dios está haciendo muchas cosas. Y a veces nosotros nos desesperamos y le decimos: Señor, si usted no me contesta mañana a las 12, yo hago esto. Y el Señor seguro le dice: ¿de verdad? Señor, si usted no me soluciona esto, yo hago tal cosa. Es en el tiempo de Dios. Jairo se decepciona ante el dolor tan fuerte de lo que está sucediendo y le dice al Señor: ni modo. Pero Jesús cambia todo y le dice: aquí no ha pasado nada, sigamos para su casa. Señor, ¿para qué si ya se murió? Sigamos para su casa. Y dice que cuando llegan a la casa, venía una gran multitud. Todo el mundo viendo a ver qué iba a hacer Jesús. Pero dice que dentro de la multitud había una gran incredulidad. O sea, a nadie se le ocurría pensar lo que Jesús podía hacer. Ni el mismo Jairo posiblemente. Se murió. Pero Jesús, y algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, tomó a sus tres. Usted sabe que Jesús tenía sus tres compas, ¿verdad? Juan, Pedro y Jacob. Eran los tres más cercanos de Jesús, con los que pasaron siempre los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y Jesús agarró a esos tres y les dice, junto a los papás, dice: vamos a entrar a la casa, que no entre nadie más. Dice que sacó a todos los demás. Cuando estamos en pasos de fe, ¿sabe que tenemos que quitar de nuestro lado? A los incrédulos, a los que dicen que no, a los que siempre traen una
desconfianza. Y apartó a todos los incrédulos y se metió. Y al llegar a ella, nada más se quedó viendo la niña donde estaba. Bueno, antes, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se burló. Donde vieron que Jesús iba a entrar, pues comenzaron a burlarse y a reírse. Él no entendió que ya se había muerto, decía la gente. ¿Qué ir a hacer? Según él, todas las burlas que Satanás muchas veces levanta contra la fe. Hemos visto personas parados en fe, esperando tal vez años, y donde alguien se encarga de ponerle el pie encima a su fe. Vean, no sea tontita, ya eso no. No sea tontito, ya eso no. Yo les he contado que recién llegado a la iglesia estábamos en un grupo y llegué yo con un dolor de cabeza que no podía casi ni pestañear. Y cuando terminó la reunión del grupito donde estábamos, yo le pedí al pastor que por favor oraran por mí, pues que la Biblia dice que Dios sana, ¿verdad? Entonces me pasaron al frente. Lo primero que hizo el pastor fue que me puso la mano así, que yo no aguantaba la cabeza y me la puso con unas ganas, ¿verdad? Que yo sentí que me la había arrancado. Y son de esos pastores que te hablan hasta en lenguas y le hacen así la cabeza bien. Y yo sentí, digo, yo me estoy sanando, según yo, ¿verdad? Perdí la luz y todo. Y después de que oraron, reprendieron al diablo, bajaron ángeles y de todo. Yo dije, bueno, pues ya oraron. Estoy peor que antes por la mesida que me han pegado, pero ya oraron. Entonces el pastor me abrazó y me dice, Fernando, ven acá. Mira, hay unas pastillitas buenísimas. Yo digo, este desgraciado me hubiera dicho eso antes y no me mece la cabeza, ¿verdad? Y la poquita fe que yo tenía que me iba a curar, me fui a comprar las pastillas mejor. A veces alguien se encarga de quitarte la poquita fe que tiene. Y lo hace hasta con buena fe. Yo no estoy diciendo que tomarse una pastilla es malo. Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por la ciencia, porque hay muchas cosas. Pero a veces estamos parados en fe y alguien se burla de nosotros. O alguien habla de nosotros. O alguien dice, pobrecito, según él. Les he contado de mis familiares que tenemos dos, mi hermano y mi cuñado con cáncer. Y me impresiona cada vez que hablo con mi hermana. No la oigo haciendo declaraciones de estas extrafalarias. Y le digo, ¿y cómo está Luis? Y me dice, vieras que cada día mejor. Y Luis tiene un cáncer que los doctores le dijeron que ni siquiera quimioterapia podían aplicar. Y lo único que le dijeron, bueno, lo que le recomendamos es que le den calidad de vida. Qué feo que le digan eso a uno, ¿eh? Le recomendamos calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Lléveselo para su casa, cuídelo, báñelo, dele comidita hasta que se muera. No le dieron medicamentos, no le dieron nada. Y obviamente eso golpea, ¿verdad? Y el día que yo hablo con mi hermana me dice, es algo que no entendemos. Pero creemos que Dios puede sanarlo. No salió con esas habladas, ¿verdad? Yo declaro, yo rompo. No, creemos que Dios tiene el poder para sanarlo. Y vamos a confiar en Dios. Y que se haga la voluntad de Dios. Y bueno, usted sabe que cuando alguien está pasando eso, uno no sabe ni cómo acceder a la gente, si llamar o por qué. Y tenemos un grupo de WhatsApp. Y un día ella publicó un chiste. Y digo, esta mujer está loca. El grupo se santificó. Nadie volvió a poner nada chistoso en el grupo por consideración a ella, ¿verdad? Todos, alabado sea Dios, fe, todo.
Y sale la bandida con un chiste y medio rojo. Yo digo, o se le pasó el cáncer al cerebro, o está enloqueciendo. Y ya pues eso me dio más chance de hablar con ella y comencé a conversar con ella. Le digo, mira, ¿y cómo estás? Y me dice, cada vez que vamos donde el médico nos dicen que las cosas están peor. Mi esposo está como un canario, dice. Canta, no, amarillo, amarillo, dice. Amarillo, amarillo. Porque le tocó el hígado y tiene las bilis revueltas por todo lado. Dice, está flaco, huesudo. Tiene los pies hinchados. Y le hicieron una placa en los pulmones. Y le fuimos a preguntar al doctor que cómo estaba, cómo habían salido. Y ¿sabe qué nos dijo el doctor? Vean, ni se preocupen por eso. O sea, ni les voy a contar lo que vimos. Vamos a enfocarnos en lo que él tiene. Es terrible estar oyendo malas noticias. Pero me ha sorprendido tanto la fe de ella que siguió su vida normal. Y ahí está creyéndole a Dios. Y la última vez que hablé con ella le digo, ¿y cómo está Luis? Y me dice, pues se ve tan bien. Aumentó 4 kilos. 4 kilos, sí. Se le desinflamaron las piernas. Y yo como un hombre de fe le digo, ¿y qué dijo el médico? Ah, no, que está mal. Que está mal. Le digo, Tere, pero todos los síntomas que está dando es de recuperación. Sí, pero ellos dicen que no, que está mal, que no hay nada que hacer. Y yo me admiro y yo digo, qué bonito ver a alguien parado en fe. Y el día que yo hablé con él, le digo, Tere, yo creo que está sano, Luis. Yo creo que está sano. No es que Dios me lo dijo, no tuve una revelación, es que creo que está sano. Porque todas las evidencias de ese hombre es una persona que se está recuperando. Y le habían dado Y ella me dice, Fernando, en eso creemos. Y ahí estamos parados. Pero es una lucha diaria. Y cada vez que vamos a una cita médica, vamos con la ilusión de que el doctor nos diga, wow, se desapareció el cáncer. Y más bien el doctor nos dice, yo no sé a este muchacho ni qué le está pasando, pero cada vez está peor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando estás parado en fe, pero a tu alrededor te dice lo contrario. Y yo he respetado tanto, y ellos están claros, y dice, aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Clamamos por un milagro, sabemos que Dios quiere, si Dios quiere lo puede sanar, pero sabemos que se hace su voluntad y no la nuestra. Y si el Señor tiene una decisión diferente, la respetamos. El Señor entra donde está la niña, la toma de su mano y nada más suelta las palabras en arameo, Talita come. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y la niña de 12 años se puso en pie y caminó por todo el lugar. Y le dieron de comer, quién sabe cuánto tenía de no comer. Y yo me imagino Jairo brincaba de la alegría. Ahí no era el sacerdote, ahí no era el principal no, ahí era un hombre agradecido con Dios, viendo el poder de Dios. Y como fue ahí en privado, el Señor, por una situación que estaba pasando en el entorno, reúne a sus 3 muchachos, a los papás y a la niña, y les dice, vea, la niña está viva y estaba muerta, pero yo les voy a pedir algo, por favor. No le cuenten a nadie nada. Qué extraño, ¿verdad? Que el Señor haga un milagro y que no le cuenten a nadie nada. Afuera de la casa habían como 3,000 personas. Me imagino haciendo apuestas. ¿Quién dice que la sana? ¿Quién la levanta? Burlándose, o algunos creyendo tal vez. Pero dice, no le cuente. Porque hay veces que lo que Dios quiere tratar con nosotros es personal y privado. Y tiene un propósito y un porqué. Y hay cosas grandes que Dios puede hacer en la vida de nosotros, que es para nosotros nada más.
Él se glorifica en nuestras debilidades. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, qué grande que eres. Y cuántas cosas no pueden estar muriendo en nuestra vida hoy. Cuántas cosas que estamos tal vez rodeados de un mar de personas que no creen en lo que nosotros estamos creyendo. Personas con una enfermedad que ya hasta la aceptaron, porque el doctor le dijo, usted con esto va a estar toda su vida. Y la aceptaron. Y personas que dicen, yo tengo un Dios que puede cambiar esto. Aunque la junta de médicos diga eso, aunque toda la familia mía se haya muerto de eso, yo tengo un Dios que puede cambiar eso. Porque es un Dios que hoy te dice, Talita come. A ti te digo, levántate. Tengo una situación económica, desesperado, no sé qué hacer. ¿Qué te dice el Señor? Talita come. A ti te digo, levántate. Tengo un problema familiar que no sé qué hacer. A ti te digo, Talita come. A ti te digo, levántate. Así en privado, sin un show, sin un espectáculo. Jesús no sacó a la niña y la puso en medio y dice, pónganle las cámaras para que vean cómo la levanto. Estaba en lo privado del corazón de este hombre que había creído en Dios. Iglesia, Dios es más grande que cualquier circunstancia que tengamos en medio. Lo que pasa es que las circunstancias nos van envolviendo y de pronto dejamos de ver a Dios. Quedamos ciegos. Y la oración que yo hacía por esta prédica, sentía en mi corazón esto. Es hora de decirle al pueblo de Dios, Talita come. Levántate. Levántate porque el Señor lo puede hacer. Lo que usted considera o lo que los demás consideran imposible, para Dios es posible. Y el que se acerca a Dios confiadamente va a salir galardonado. No es una expresión, es una acción de fe. Es sostenernos en fe. Estoy orando por esto y cada vez está peor, pero estoy creyendo en un Dios que lo puede cambiar. Jairo caminaba y decía, se nos está acabando el tiempo, se está muriendo y no dejan de hablar. Y Jesús iba tranquilo, porque Jesús sabía el poder que él tenía, que era exactamente igual llegar media hora antes a la muerte o una hora después, porque el poder de Dios es ilimitado. Que tienes meses, años pidiéndole a Dios lo mismo, sigue, porque Dios responde en su tiempo. ¿Verdad que los que tenemos hijos sabemos que a un hijo no se le puede dar todo lo que pide? Si usted a su hijo le da todo lo que pide, ¿qué va a formar en él? Malcriado y un criminal. Entonces Dios no nos va a dar todo lo que pedamos. Dios nos va a dar todo lo que nos conviene. Pero nosotros como hijos confiamos y pedimos cosas en su nombre. No estoy hablando de carros y lujos. Pedimos cosas que Dios ha prometido para nosotros, como la salud, como el pan, como el trabajo, como la paz. Cosas que Dios tiene prometidas en su palabra.
El Señor pagó el precio de todas las enfermedades. El que le cree y el que llega hasta Él no será defraudado. No será defraudado. Talita come, iglesia. A ti te digo, levántate. Dejemos de desconfiar de Dios. Que el negocio va mal, Talita come. Que la economía va mal, Talita come. Que mi matrimonio cada vez está peor, Talita come. Que mi situación de salud está peor, Talita come. Yo quisiera en esta mañana hacer una oración para personas que necesitan fortalecer su fe. Porque pueden estar pasando tiempos donde es difícil creer. Porque la fe entra como a un molino. Y al tiempo de estar ahí se va destrozando por lo duro de los tiempos. Yo no soy de los pastores que predico cosas que no diga la Biblia, ni de que obligo a que Dios haga las cosas que yo creo, porque Dios es totalmente soberano. Pero creemos en un Dios todopoderoso, mayor que cualquier circunstancia que ustedes estén viviendo. Y la oración de hoy es para fortalecer tu fe y para que usted le pueda decir a su situación, Talita come. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Póngase en pie.